Vivimos días en los que decir creo en Dios no siempre es bien recibido. No porque la fe haya perdido valor, sino porque el corazón humano se ha endurecido ante la verdad. No lo digo con enojo, sino con compasión, porque he visto cómo muchos se burlan de lo que no entienden, y aún así, en su interior, siguen vacíos. La fe no es una ilusión para débiles. Es la mano que se extiende desde el cielo cuando el mundo se derrumba a tus pies. Es ese puente invisible que une el alma del hombre con su Creador. Aunque la sociedad trate de silenciar el nombre de Jesucristo, Él permanece, no ha cambiado. Sigue amando, sigue esperando, sigue transformando corazones que se atreven a creer. Algunos me han dicho que la ciencia y la fe son enemigas, pero yo he aprendido que cuanto más entendemos el orden del universo, más evidente se hace la firma del Creador. Mira el cielo, mira la tierra, escucha el latido de tu corazón. ¿Crees que todo eso ocurrió por accidente? No, amigo mío, todo tiene un propósito, y detrás de ese propósito hay un Padre que piensa en ti. Sí, es verdad, hay quienes han usado el nombre de Dios para controlar, para herir, para imponer cargas que Él nunca pidió. Pero ese no es el Dios que me rescató. El Dios que conocí en el quebranto no impone cadenas, rompe ataduras, no lanza condenas, ofrece gracia, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No una libertad para vivir sin límites, sino una fuerza nueva para vivir con propósito. Esto no va de religión, no se trata de ritos, ni de repeticiones vacías. Se trata de una relación viva, sincera, real. Un encuentro con el Dios que no se esconde tras muros, sino que entra en tus noches más oscuras. El Dios que ve tus lágrimas, que conoce tus silencios, que camina contigo, aunque todos te hayan dejado. Ese es el Dios que envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida y vida abundante. Seguir a Jesús no es cargar una cruz pesada, es descubrir que no estás solo. No es una imposición, es una invitación. Es la alegría de saber que hay un camino, que tu vida tiene un rumbo, que tu alma tiene un hogar. No se trata de cuánto puedes hacer por Dios, sino de lo que Él ya hizo por ti, clavado en un madero por amor. Déjame preguntarte algo. ¿Qué respuesta te ofrece la ciencia cuando pierdes a quien más amas? ¿Qué consuelo trae la tecnología cuando tu alma se rompe en pedazos? Solo Cristo puede hablarle vida a lo que está muerto. Solo Él puede restaurar lo que nadie más puede tocar. Él es el que sana las heridas que los hombres ignoran. Muchos levantan la voz para decir, Dios no existe. Pero el paso del tiempo no borra lo eterno. El ruido de este mundo no apaga la voz del que es la verdad. Él no necesita ser visto para ser real. Él se revela a quienes lo buscan con sinceridad. Y mientras algunos lo rechazan, el alma humana sigue con hambre. Hambre de algo que no se compra ni se toca. Hambre de paz, de perdón, de propósito. Y solo en Cristo ese vacío se llena. Porque Él no es un concepto. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Él. A veces me dicen, tu Dios no es el mío. Y yo entiendo, porque hay quienes han fabricado un Dios frío, lejano, severo, un Dios que exige sin compasión. Pero ese no es el Dios que yo conozco. El mío es el pastor que deja 99 ovejas por buscar la que se perdió. Es el Padre que corre al encuentro del Hijo que se fue. Es el Dios que no solo reina desde el cielo, sino que baja a caminar contigo cuando todos los caminos se han cerrado. Quizás hoy estás cansado. Tal vez sientes que nunca fuiste suficiente, que has fallado demasiado, que Dios está lejos de ti. Pero escucha esto, tú ya eres amado, no por lo que has hecho, sino por lo que eres. Fuiste creado a su imagen. Y si alguna vez dudas de tu valor, mira la cruz. Allí está la prueba
de que vales más de lo que imaginas. No necesitas limpiar tu vida para acercarte a Dios. Acércate tal como estás y Él se encargará de limpiarte. No esperes tener fuerzas. Él solo espera que te rindas, porque el corazón que se entrega es el que Él puede transformar. Tal vez llevas tiempo diciéndote: mañana cambiaré, otro día buscaré a Dios. Pero escúchame bien, no hay mejor momento que hoy. Hoy es el día, hoy el cielo te llama. Hoy, el Dios que nunca ha dejado de amarte te está buscando. ¿Lo sientes? ¿Estás dispuesto a responder? ¿Darás ese paso de fe? No lo dejes para después. No cierres tu corazón. Su amor es real. Su gracia está viva. Y ahora mismo, su voz te llama por tu nombre. Hay cosas que no se pueden mejorar porque ya fueron creadas perfectas. Es como contemplar una obra maestra del Creador. Una flor en primavera, una puesta de sol, la sonrisa de un niño. No hay nada que añadir. Así fuimos formados por Dios, con valor eterno, con propósito, con identidad. Pero algo ocurrió en el corazón humano. Se olvidó de lo que ya era. Se desvió de su esencia. Y al sentir ese vacío, comenzó la búsqueda frenética por llenarlo. Muchos buscan suplir esa falta con el tener. Tener posesiones, tener poder, tener fama, tener reconocimiento. Pero nada de eso alcanza para calmar el alma. Se acumula, se disfruta por un momento, se aplaude, pero al final el vacío persiste. Porque el ser no se llena con cosas. Solo Dios puede llenar lo que fue hecho para Él. No hay éxito humano que sustituya la presencia divina. El error no está en desear una vida mejor. El error está en pensar que somos insuficientes, cuando en realidad fuimos hechos a imagen de Dios. Y si Él habita en nosotros, entonces ya hay dentro todo lo necesario. No se trata de cambiar nuestra esencia, sino de permitir que nuestro carácter refleje cada vez más esa imagen gloriosa. Cuando una vida empieza a ser guiada por el Espíritu y no por el ego, algo nuevo sucede. Nace la humildad, la ternura, la compasión, la creatividad, la alegría. La persona ya no vive para sí, sino para aquel que la llamó. Lo que se necesita no es alcanzar algo fuera, sino recordar lo que ya se es en Cristo. Y entre todas las preguntas que se pueden hacer en esta vida: ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? La más transformadora es esta última, porque quien descubre su identidad como hijo de Dios entiende su origen celestial y su destino eterno. Pero ese descubrimiento comienza cuando dejamos de vivir juzgando, porque juzgar es detener el movimiento del alma. Un error no define a una persona. Un fallo no anula un llamado. ¿Quién no ha caído alguna vez? ¿Quién puede levantar la mano y decir que no ha fallado? Lo primero que debe abandonarse es esa mirada dura, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Y cuando se deja de juzgar, aparece otra manera de vivir. Se empieza a preguntar, a observar, a escuchar, como lo hacen los niños. Porque cuando el juicio domina, se apaga el asombro. Y cuando nos sentimos juzgados, nos cerramos. Nadie florece bajo la condena. Por eso es vital aprender a ser más lentos para hablar y más prontos para oír. Como dijo el apóstol Santiago: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. La humildad abre puertas que el orgullo cierra. Y cuando se reconoce la propia pequeñez, se abre espacio para que Dios crezca. Los sabios verdaderos no son los que lo saben todo, sino los que saben cuánto les falta por aprender. Hasta los hombres más grandes han confesado su ignorancia. Y si aquellos que marcaron la historia con su sabiduría reconocieron sus límites, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Esa es la postura correcta para ser enseñados por el Señor. Menos juicio, más humildad. Menos certeza orgullosa, más apertura a la verdad que viene de lo alto. Porque incluso el más sencillo puede enseñarnos algo
si el corazón está dispuesto. Quien quiera seguir al maestro debe hacerlo como aprendiz. Y quien quiera ser transformado debe permitir que la palabra escarbe profundo, más allá de las apariencias. Que no se conforme con tener la Biblia en la mano, sino que la deje entrar al corazón. Muchas veces se piensa que la juventud no tiene nada que aportar, que le falta experiencia, que aún no ha vivido lo suficiente. Pero cuando se contempla con humildad el corazón sincero de un joven, uno reconoce cuánto puede enseñar el Señor a través de ellos. Juan y Sergio, por ejemplo, jóvenes como muchos que están escuchando hoy, pueden ser instrumentos poderosos si están rendidos al Espíritu de Dios. El reino no se edifica con títulos ni edades, sino con corazones disponibles. Es urgente volver a cultivar un espíritu dispuesto a aprender, a ser enseñado por Dios en cada etapa de la vida. Un corazón dócil es un terreno fértil para que florezca la sabiduría celestial. La soberbia nos cierra los oídos, pero la mansedumbre abre las ventanas del alma. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es la clave, aprender en humildad. Entre los hábitos que más han bendecido el caminar diario con el Señor está el silencio. No un silencio vacío, sino un tiempo apartado para estar en comunión con el Creador. A veces, al caminar por la naturaleza, viendo los árboles y escuchando a los pájaros, se percibe la voz del Espíritu que susurra entre el follaje. No hace falta buscar palabras complicadas ni doctrinas sofisticadas. Basta con detenerse, cerrar los ojos y respirar sabiendo que Él está cerca. Esas pausas sagradas son como los momentos en que Elías, perseguido y agotado, encontró a Dios no en el fuego ni en el viento, sino en el silbo apacible y delicado. Cuando se silencia el ruido de este mundo, el alma puede volver a escuchar. Y no solo el alma sana, también el cuerpo es renovado. El descanso en la presencia de Dios produce frutos que la ciencia aún no puede explicar del todo. Esas pausas, lejos de ser pérdida de tiempo, son entrenamientos del alma, porque todo lo que no se ejercita se atrofia, incluso la capacidad de escuchar a Dios. Por eso es vital cultivar una mirada esperanzada. El pesimismo ha saturado nuestras mentes, pero la palabra dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Mirar con fe transforma incluso el desierto en huerto, como le ocurrió a José en Egipto, que fue vendido, olvidado, pero nunca abandonado por Dios. Esa actitud no es ingenuidad, es obediencia. Ahora bien, hay una trampa sutil que amenaza el enfoque del creyente: la distracción. No es que el móvil o los videojuegos sean en sí mismos el problema, es la esclavitud que generan. La adicción, sea lo que sea, es una cárcel invisible. La Escritura dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Muchos han sido dominados por lo que debería estar bajo su dominio. Se pierde la capacidad de atención, se dispersa la mente, se disipa la visión. Pero aquellos que han sido llamados deben vivir como los atletas que entrenan con disciplina, como los soldados que no se enredan en los negocios de la vida. Nadie quiere ser operado por un cirujano distraído. Cuanto más en la cirugía del alma, donde está en juego la eternidad. El enemigo ha hecho creer que la distracción es inofensiva, pero es una estrategia precisa. Si logra dispersar la atención, logra detener el llamado. El área del cerebro responsable de la concentración también participa en la toma de decisiones, en la creatividad, en la calidad de las relaciones. Si no se cuida, se debilita. Y cuando la atención espiritual se desvanece, se apagan también la oración, el discernimiento y la comunión con el Padre. No se puede esperar a que el mundo deje de enviar estímulos. Hay que tomar una decisión. Se debe decir:
Aquí pongo mi mirada en lo que Dios me ha confiado, y de aquí no me muevo. Y para eso hace falta aprender el arte de decir no. Decir no a lo urgente para decir sí a lo eterno. No a lo que entretiene para decir sí a lo que edifica. No a lo que distrae para decir sí a la voluntad de Dios. El mismo Jesús, en medio de la multitud, se apartaba para orar. Si Él lo hizo, ¿cuánto más necesario es para nosotros? A veces no se trata de hacer más, sino de hacer espacio, porque cuando se deja lugar al Espíritu Santo, Él llena, guía, renueva. Y si hoy el corazón está cansado, distraído, disperso, aún hay esperanza. El Señor no te desecha por tu fatiga. Al contrario, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso empieza cuando se vuelve a enfocar el alma en lo que importa. ¿Dónde está puesta tu atención? ¿En qué estás invirtiendo tu mente, tu tiempo, tu corazón? Hoy es el día para volver a mirar al cielo. Hoy es el día para volver al primer amor. Hoy es el día para poner la atención en aquel que nunca te ha quitado los ojos de encima. Cuando se observa el rumbo que está tomando esta generación, no puede uno quedar indiferente. Hay una urgencia que clama desde lo profundo del alma. Despierten, porque se está perdiendo algo sagrado: el encuentro, ese contacto real entre personas, esa comunión que Dios diseñó desde el principio. Los expertos que han estudiado nuestra historia como especie humana nos hablan de millones de años de evolución, de cómo el ser humano pasó de vivir en los árboles a recorrer continentes. Pero lo que más debería llamar nuestra atención no es solo lo físico, sino lo espiritual, porque en ese largo viaje no fue el tamaño del cerebro lo que nos sostuvo, sino la necesidad del otro. Fuimos creados para vivir en relación, fuimos formados para la comunión, y no es una teoría, el corazón mismo lo confirma. Porque cuando falta el abrazo, cuando escasea la mirada sincera, cuando se reemplaza el calor humano por pantallas frías, el alma se marchita. No importa cuántos datos sepamos ni cuántas herramientas digitales usemos, nada puede sustituir la presencia de un hermano, de un amigo, de una familia reunida. La palabra nos dice: mejor son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Eclesiastés 4:9, 10. Dios no nos hizo para la soledad, sino para el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo necesita del aliento, del oído atento, de la oración en común, del hombro que sostiene. Se habla mucho hoy de avances, de comunicación instantánea, de conexión global, pero ¿y el alma? ¿Y el espíritu? ¿Puede una videollamada reemplazar la risa compartida en la mesa? ¿Puede un mensaje de texto abrazar al que está llorando? Hay un vacío que ningún sistema puede llenar cuando se comparte en comunidad, cuando la fe no se vive en aislamiento, sino en congregación, porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él, en medio. Al alejarnos del encuentro verdadero, también nos alejamos del diseño original. Y cuando se rompe ese diseño, aparecen el miedo, la ansiedad, la desconfianza. El enemigo sabe que es más fácil derribar a uno solo que a un grupo unido. Por eso quiere dividir, por eso promueve la distancia disfrazada de conexión. Pero hay esperanza. Todavía es posible volver al calor del hogar, a la comunión de los santos, al altar familiar. Todavía se puede restaurar la intimidad con el prójimo y con Dios. El mismo Jesús tocó, abrazó, comió con sus discípulos. No envió salvación por correo. Vino Él mismo, en carne, para estar con nosotros. Hoy más que nunca se necesita ese tipo de cercanía. Una que no viene de algoritmos, sino del Espíritu. Una que no se mide en likes, sino en lágrimas compartidas, en oraciones levantadas juntos, en manos que se extienden como las de Cristo
en la cruz. Si algo está claro, es esto: el alma no fue hecha para la soledad digital, sino para la comunidad del espíritu. Y si ese diseño se recupera, entonces también se recupera la paz, la fortaleza y el gozo de vivir conforme al propósito de Dios. Hay algo que el corazón humano necesita profundamente: el encuentro. Desde el principio, el ser humano fue creado no para estar solo, sino para vivir en relación. La palabra dice: no es bueno que el hombre esté solo, y esa verdad sigue vigente hoy más que nunca. Hay algo en nuestra alma que responde cuando hay afecto genuino, cuando alguien se interesa sinceramente, cuando dos vidas se conectan en el amor de Cristo. El contacto humano, cuando nace del amor, no solo consuela, también sana. Hay estudios que han confirmado cómo el cuerpo responde mejor cuando el corazón está rodeado de vínculos sinceros. Pero no hace falta mirar un laboratorio para saberlo. Basta recordar el rostro de una abuela al recibir la visita de su nieto. Basta ver el brillo en los ojos de un padre cuando su hijo vuelve al hogar. Esa alegría no se puede fabricar con pantallas ni reemplazar con tecnología. Claro que la tecnología puede ser útil. Hay hermanos en la fe que viven en países lejanos, y poder hablar a través de una llamada es una bendición. Pero cuando lo digital intenta ocupar todo el espacio del alma, algo se rompe. Porque no fuimos creados para existir solamente en una red, sino para caminar juntos, orar juntos, llorar y reír juntos en el nombre del Señor. Y no se trata solo de la relación con los demás, sino también de cómo enfrentamos lo que los demás nos dicen. Las palabras tienen poder. Una crítica puede construir o destruir. La diferencia está en la intención del corazón que la pronuncia. Hay quienes corrigen porque desean el bien. Tal vez no usan las mejores palabras, pero se les nota el amor. Esa corrección, aunque duela, puede ser una herramienta de Dios para moldear el carácter. Como el hierro, con el hierro se aguza, así el hermano al hermano. Pero también hay palabras que no vienen del amor, sino de la envidia, del resentimiento. Esas palabras llevan una herida escondida, un veneno disimulado, y cuando llegan, no se puede permitir que entren en el corazón. Tampoco se trata de responder con dureza. La mansedumbre no es debilidad, es fortaleza bajo control. Jesús fue firme, pero también tierno. Ante la crítica injusta no devolvió mal por mal. Nos enseñó a bendecir a quienes nos maldicen y a orar por quienes nos persiguen. Pero eso no significa que tengamos que abrir las puertas del alma a toda palabra que vuela. Si se reconoce que algo ha sido dicho con mala intención, simplemente se deja en las manos del Señor y se sigue adelante. Porque todo lo que se escucha no tiene el mismo peso. Y para poder discernir, es necesario tener humildad. Humildad para aceptar cuando alguien habla desde el amor. Y humildad para soltar cuando lo que llega busca destruir. Hay una diferencia grande entre una herida que cura y una herida que hiere sin propósito. No es fácil, por supuesto que no. Hay momentos en que esas palabras duelen más de lo que se quisiera admitir, pero el alma también se entrena. Así como el cuerpo se fortalece con el ejercicio, el corazón se fortalece con la oración, con la palabra, con la comunión con el Espíritu Santo. Cuando una crítica se repite y se nota que no nace de la verdad, sino de la malicia, lo más sabio es apartar los ojos de ella. No se trata de esconderse, sino de proteger lo que Dios está haciendo dentro. Porque si uno empieza a mirar constantemente la sombra, dejará de ver la luz. Y la luz de Cristo es lo que nos guía. Incluso los más fuertes se ven afectados a veces. Hasta el apóstol Pablo pidió oración por su ánimo. Nadie es de piedra. No se puede fingir que las palabras no duelen cuando en realidad hieren. Pero ahí es donde la gracia de Dios se hace más evidente.
Porque aun cuando la crítica injusta golpea, la voz del Padre resuena más fuerte. Tú eres mío, yo te he llamado por tu nombre, no temas. Gracias a Dios, muchos de los comentarios que han llegado han sido palabras de ánimo, de cariño, de construcción. Eso es una muestra de lo que el cuerpo de Cristo puede ser cuando camina en unidad. Pero incluso cuando llega la crítica injusta, el Señor la usa para enseñarnos a confiar más en su voz que en la de los hombres. Al final, lo que se percibe como realidad muchas veces está teñido por lo que ya hay en el interior. Si el corazón está amargado, todo se verá oscuro. Pero si el corazón está rendido ante el Señor, todo se filtra por la gracia. No se trata solo de lo que pasa, sino de cómo se interpreta. Y si se aprende a mirar desde la perspectiva de Dios, hasta la herida puede ser un maestro. ¿Te han herido palabras que no merecías? ¿Has sentido que alguien te juzgó sin conocerte? No estás solo. Jesús también fue juzgado injustamente, pero Él no respondió con amargura, sino con perdón. Hoy puedes tomar una decisión: no dejar que las voces del mundo apaguen la voz de Dios. Escoge ver cada crítica como una oportunidad para crecer y cada herida como una invitación a confiar más en Él. Porque todo lo que el enemigo quiso usar para mal, Dios lo puede transformar para bien. Número 1. Cuando alguien actúa con dureza o lanza palabras hirientes, en lugar de devolver la ofensa, conviene detenerse y preguntarse: ¿qué me está mostrando esto? ¿Qué puedo aprender? Tal vez detrás de esa herida hay un alma rota, una historia de dolor, un corazón sin paz. No es sabio dividir al mundo entre buenos y malos, como si la maldad fuese una identidad fija. Más bien, hay personas que están sanas y otras que están heridas. Porque cuando se cree que alguien es simplemente malo, la reacción es castigar. Pero si se ve que esa persona está quebrada por dentro, entonces el corazón se mueve a restaurar, no a destruir. Así lo hizo el Señor con el apóstol Pedro, que lo negó 3 veces, pero en vez de condenarlo, lo levantó con amor. Número 2. Hay momentos en que una respuesta llena de gracia transforma completamente la historia. Se ha visto a personas profundamente agresivas volverse mansas cuando encontraron del otro lado paciencia, compasión y firmeza en el espíritu. Como dijo un sabio de tiempos modernos, el ser humano siempre conservará una libertad que no se le puede arrebatar, la de elegir cómo responder. Esa es una decisión sagrada, pero saberlo no basta. Hay que vivirlo. No es lo mismo entender que el perdón es poderoso que ejercitarlo cuando duele. Por eso, no basta con conocer la palabra, hay que caminarla. No basta con leer amad a vuestros enemigos. Hay que rogarle al Espíritu Santo que nos enseñe cómo. Número 3. Muchos sufren graves consecuencias físicas por dejarse arrastrar por el enojo. Ha habido quienes, en un arranque de furia, han caído fulminados por un infarto. Otros, por guardar odio y rabia, han visto su cuerpo quebrarse poco a poco. Conocí a alguien que, por no aprender a soltar una ofensa, sufrió una enfermedad grave en sus ojos. Pasó por 17 cirugías que dejaron huella. El cuerpo no es ajeno al alma, y el alma no puede sanar mientras albergue veneno. Número 4. La reacción impulsiva solo agrava lo que ya duele, pero la respuesta en el espíritu puede ser el principio de un milagro. Muchas veces se vive como si no hubiera opción, como si la vida fuese un reflejo automático, como cuando un médico golpea la rodilla con un martillo y la pierna salta sin pensar. Pero la vida no tiene por qué ser un acto reflejo. Dios nos ha dado algo más alto: libre albedrío. La libertad no es un regalo que cae del cielo, es una conquista diaria. Consiste en no dejar que las emociones tomen el trono, sino entregarlo a Cristo. Número 5. El que responde desde el amor de Dios cambia el mundo. Aquellos que siembran belleza
paz y esperanza no lo hacen porque nacieron con un don especial, sino porque eligieron cada día caminar como hijos de la luz. No reaccionan, responden. Así como Moisés aprendió a ser manso en medio de un pueblo rebelde, así como José perdonó a los hermanos que lo vendieron, así como Jesús enmudeció ante los que lo golpeaban y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Número 6. La compasión verdadera nace de la sabiduría que viene de lo alto. Cuando se discierne el dolor ajeno, cuando se mira más allá de la superficie, se comprende que cada palabra, cada gesto puede hacer una de dos cosas: aumentar el dolor o calmarlo. Y eso depende de cómo se elige responder. Hay poder en cada decisión, hay vida o muerte en cada lengua. Como dice la Escritura, la respuesta suave quita la ira. Número 7. Se recuerda el testimonio de un hombre de Dios llamado Marshall, invitado a hablar en una tierra herida por la violencia. Apenas tomó el micrófono, alguien le gritó desde el público: ¡Asesino! Imagínalo, después de viajar tantos kilómetros para compartir un mensaje de reconciliación, lo primero que recibe es una acusación infame. Y sin embargo no devolvió ofensa por ofensa, guardó silencio. Y en ese silencio el Espíritu de Dios obró, porque no siempre se necesita hablar para testificar. A veces el mayor sermón es la paz que se lleva en el rostro. Hay momentos en los que el alma humana es puesta a prueba por palabras duras, juicios sin fundamento, acusaciones que no buscan entender, sino herir. Lo natural sería reaccionar, levantar la voz, defenderse. ¿Quién no lo haría cuando es señalado injustamente? Y, sin embargo, hay quienes han sido tocados por la sabiduría que viene de lo alto, esa que no busca imponer, sino reconciliar. Recuerdo la historia de un hombre de Dios, lleno de mansedumbre, que fue acusado públicamente de ser asesino, no por sus hechos, sino por lo que representaba. Cualquier otro habría respondido con ira, con defensa, con argumentos, pero él se acercó con respeto, con una mirada que no condenaba, sino que preguntaba. En lugar de lanzar piedras, tendió la mano y dijo: ¿podría explicarme por qué me llamó así? Y en esa simple pregunta, formulada con dignidad, no con orgullo, ocurrió algo asombroso. La cadena del prejuicio se rompió. El acusador, confundido por la reacción inesperada, confesó su dolor. Porque usted es de un país que vende armas a nuestros enemigos. La conversación no terminó ahí, sino que comenzó ahí. El corazón que atacaba se ablandó. Y al final de aquella reunión, el mismo hombre que antes escupía ofensas levantó la mano y delante de todos invitó a cenar a quien antes llamaba enemigo. No a solas, sino con su esposa y sus hijas. Porque cuando el amor de Dios entra en una conversación, el odio pierde su poder. ¿Y qué clase de personas necesita el mundo hoy? ¿Hacedores de guerra? ¿Portadores de división? ¿O siervos del Dios Altísimo que siembran paz donde hay conflicto, puentes donde hay muros, esperanza donde hubo resentimiento? Que nadie confunda mansedumbre con debilidad, porque solo los fuertes, los verdaderamente fuertes, pueden amar a quienes los hieren, perdonar a quienes los maldicen y responder con gracia a la injusticia. Esa es la fuerza del Cordero. La paz que habita en un corazón rendido al Señor no se puede ocultar. Su luz alcanza más allá de la conciencia, toca almas, cambia ambientes. Muchos no entienden por qué ciertas cosas comienzan a cambiar a su alrededor. No se ven como la causa. Pero así como la semilla crece sin que el sembrador lo note, el fruto del Espíritu comienza asunto obrar en lo invisible. Y ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, no venganza ni amargura. Se cuenta de una anciana sabia que vivía en la entrada de una ciudad. Un día llegó un viajero preguntando cómo era la gente de aquel lugar.
Ella respondió con otra pregunta: ¿cómo era la gente de donde vienes? El hombre, lleno de ira, respondió: malos, egoístas, traicioneros. A lo que ella replicó: aquí encontrarás lo mismo. Se fue sin entrar. Más tarde llegó otro viajero con la misma pregunta. Ella volvió a preguntar sobre su ciudad de origen. Esta vez la respuesta fue distinta: encuentra gracia. Lo que llevamos en el corazón se refleja en lo que vivimos. Si caminas con la luz de Cristo, aún entre tinieblas verás puertas abiertas. Pero si en el corazón reina la amargura, aún el lugar más hermoso parecerá desierto. Una vez escuché a alguien decir que eliminar las creencias que nos sabotean es sencillo, y pensé: no ha entendido nada. ¿Cómo podrá alguien quitar lo que ni siquiera sabe que habita dentro? Es como intentar arrancar una raíz sin saber dónde está enterrada. Solo el Espíritu Santo puede escudriñar lo profundo del alma. Solo Él puede traer a la luz lo que permanece oculto. Por eso no basta con desear el cambio. Hay que rendirse a aquel que todo lo puede. Hay que permitirle al Maestro que transforme desde adentro, porque el cambio real no viene por técnicas humanas, sino por el poder regenerador del Evangelio. Cristo no vino a reparar lo viejo, vino a hacer nuevas todas las cosas. ¿Estás dispuesto a dejar que el Señor escudriñe tu corazón? ¿Estás dispuesto a ser un sembrador de paz en un mundo de gritos? Hoy puedes tomar la decisión de responder al odio con amor, al juicio con misericordia, a la oscuridad con la luz del Evangelio. El Señor está a la puerta. ¿Le abrirás? Muchos piensan que usamos apenas una pequeña parte de lo que Dios nos dio en la mente. Pero ¿cómo se puede medir eso si ni siquiera comprendemos el todo que Él diseñó? Hay una batalla dentro del ser humano, una lucha entre la razón, que quiere tener todo bajo control, y la parte del alma que fue creada para confiar, para soñar, para ver más allá de lo lógico. Es como si una parte de nuestro ser dijera: no salgas de lo seguro, mientras que la otra susurra: Dios está contigo, también en lo incierto. Cuando dos personas conversan de verdad, cuando uno escucha y el otro aporta desde el corazón, algo sagrado ocurre. Así también fue el propósito original del Señor para nuestro interior: que lo racional y lo espiritual caminaran juntos. Como el agua necesita tanto el oxígeno como el hidrógeno, así también el alma necesita tanto el entendimiento como la sensibilidad. Pero cuando uno quiere dominarlo todo, se rompe la armonía, se pierde la gracia, se apaga la chispa del espíritu. Eso nos ha pasado como generación. Nos hemos encerrado en lo que se puede medir, probar y controlar. Nos hemos aferrado tanto a lo seguro que hemos dejado de explorar lo que Dios aún quiere mostrarnos. La fe no se desarrolla en lo familiar. El llamado de Dios no se escucha entre paredes cómodas. Abraham tuvo que salir de su tierra. Moisés enfrentó lo desconocido. Pedro dejó la barca. Y en cada paso de incertidumbre, el Señor mostró su fidelidad. A veces hay temor. El alma tiembla ante lo nuevo. Pero ese vértigo no viene del espíritu. Viene de esa parte de nosotros que no ha aprendido a confiar. Porque el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El miedo no tiene la última palabra cuando caminamos por fe. Es necesario abrirse a lo que no se conoce. No todo será un cambio de vida radical, pero incluso lo más pequeño que nos saque del hábito puede convertirse en una puerta a lo eterno, una melodía, un trazo de pintura, una receta compartida con amor. Cada acto de creatividad es un reflejo del Creador. No hay arte sin su soplo. Y cada vez que creamos algo bello, algo dentro de nosotros se alinea con su imagen. Por eso es tan importante cultivar lo que despierta la belleza: la música, la escritura, el movimiento, la cocina hecha con cariño.
Todo lo que acerca al asombro, a la gratitud, al gozo, también acerca a Dios. En cada expresión verdadera, Él se deja ver. Y no hay que olvidar lo que la creación nos enseña: salir al bosque, sentarse frente al mar, escuchar el viento entre los árboles. La naturaleza predica sin palabras, nos recuerda quiénes somos y quién es Él. Después de caminar entre la obra de sus manos, el corazón se aquieta, la mente se despeja y la voz del cielo se escucha más clara. El silencio también es necesario, no el vacío, sino el reposo. No la soledad que aplasta, sino la que abraza. En el silencio el Señor habla. Lo hizo con Elías, no en el viento fuerte ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Y ese susurro sigue disponible para quienes se detienen, apagan el ruido y dicen: aquí estoy, Señor. Esto no va contra lo que somos. Al contrario, nos lleva de regreso a lo que fuimos creados para ser. Cuando lo racional y lo espiritual vuelven a caminar juntos, todo cobra sentido. Como dos amigos que tras una larga separación se abrazan y reconocen que se necesitan. Uno sin el otro se vuelve torpe. Juntos reflejan la plenitud. Así ocurre también en el alma. Cuando todo en nosotros se rinde a Cristo, cuando dejamos que Él guíe cada pensamiento y cada emoción, hay armonía, hay propósito, hay salvación. Porque no fuimos creados para vivir divididos por dentro. Fuimos hechos para ser morada del Espíritu Santo, para pensar, sentir y actuar en sintonía con la voluntad del Padre. ¿Estás dispuesto a reencontrarte con lo que perdiste? ¿A dar espacio a lo desconocido si ahí te espera Dios? ¿A salir del ruido y sentarte con Él en silencio? Él está llamando, hoy, ahora. He visto hombres preparados, con títulos y años de experiencia, quedarse paralizados ante un simple reto creativo. En una ocasión, uno de ellos apenas logró levantar una pequeña torre con piezas de madera, como si dijera en silencio: no tengo nada más que ofrecer. Pero sabía en mi espíritu que no era verdad, porque dentro de cada persona hay una chispa, una imagen del Creador que nos formó con propósito. Insistí, no porque buscara un resultado estético, sino porque creía en lo que Dios ha depositado en cada uno. Y sucedió algo hermoso. Aquel ingeniero, ya con años en sus espaldas, de repente comenzó a mover sus manos como si respondieran a un impulso más profundo. Sin pensarlo, formó con esas piezas la figura de un futbolista y tomó una esfera que había cerca, una simple pelota o quizás una esfera olvidada, y lo colocó como si fuera el balón. ¿Te gusta el fútbol?, se pregunté. Más de lo que imaginas, respondió con una sonrisa que no venía solo del rostro, sino del alma. Esa noche, al vernos de nuevo, me dijo con una voz que temblaba: no puedo explicar lo que sentí. Y es que lo que pasó ahí no fue un simple momento creativo. Fue el toque del Dios que activa lo dormido, que despierta lo que estaba cubierto por años de miedo o rutina. El que solo se creía capaz de armar una torrecita de niño pequeño terminó revelando una belleza escondida. Porque cuando uno no se rinde, el Señor hace florecer lo imposible. La mente lógica, tan rápida para decir no sé, suele buscar salidas rápidas. Pero el alma que espera en silencio encuentra caminos que la razón no puede trazar. He estado en momentos clínicos complicados, frente a diagnósticos que no tenían explicación aparente, y en lugar de huir, elegí quedarme. Me enfrenté a las imágenes con la determinación de quien no se rinde, y cuando la mente ya no tenía respuestas, vino el silencio. Y en ese silencio llegó la revelación, como si el Espíritu susurrara en medio de la calma: aquí está la respuesta, así obra Dios, no siempre con ruido, no siempre con rapidez, a veces solo cuando uno decide permanecer, no correr, no escapar, solo quedarse y confiar. Entonces, Él abre caminos donde parecía que no los había. Entre una idea humana
y una verdad que transforma, hay una diferencia: el silencio. No el silencio vacío, sino ese que permite a Dios hablar. Porque muchas veces lo que pensamos son solo voces superficiales. Pero lo que creemos, eso que se ha plantado en lo profundo, determina cómo vemos el mundo. Y si lo que creemos está torcido, también lo estará nuestra mirada. Durante siglos se pensaba que la tierra era plana, y al mirar el horizonte, la gente veía no un continente, sino un abismo lleno de monstruos imaginarios. Porque cuando el corazón cree una mentira, incluso el paisaje más hermoso se convierte en una amenaza. Solo unos pocos, como aquel marinero que se llamaba Cristóbal Colón, se atrevieron a confiar en algo más grande que el miedo. Porque cuando Dios pone una promesa, no hay océano que detenga su cumplimiento. Así también sucede con nuestras creencias. Cambia lo que uno cree y cambia la forma de mirar. Hay quienes viven atados a pensamientos que no vinieron de Dios, sino del rechazo, del fracaso, del pasado, y viven repitiendo en su interior: no soy capaz, no tengo valor, nunca lograré nada. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dice: te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Y cuando uno deja entrar esa verdad, todo cambia. Lo imposible se vuelve posible, la sombra se vuelve luz. Porque el que se ve como Dios lo ve, ya no teme avanzar. Si alguna vez visitas la ciudad de Nueva York, una ciudad que muchos admiran, hay un lugar llamado Museo de Historia Natural. Y aunque está cerca del lugar donde cayó una voz musical como la de John Lennon, dentro hay una sección que honra a una mujer que estudió culturas y sociedades, Margaret Mead. Pero más allá de lo que la ciencia muestra, lo que impacta es entender que el hombre ha sido creado por Dios con un potencial inmenso, y que ese potencial no se activa por técnica, sino por fe. Por esa fe que mueve montañas, por esa fe que vence el miedo, por esa fe que nace cuando uno se rinde ante aquel que lo sabe todo. Y hoy, tal vez tú también has vivido años creyendo que no eres creativo, que no eres capaz, que no tienes valor. Pero el Señor no te creó para quedarte en la sombra. Él te formó con sus manos, te sopló vida con su aliento, y te llama hoy a despertar, a mirar de nuevo, a creer, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. ¿Lo crees? Hay algo que transforma la vida desde sus cimientos: saberse amado por Dios. No como teoría, sino como verdad que renueva la manera de caminar. Durante años, muchos han cargado con una voz interna que repite: no vales lo suficiente, no lo mereces, no eres digno. Y esa voz no viene de lo alto. Es la misma mentira que el enemigo susurró en el Edén: que no somos suficientes, que debemos hacer más para ser amados. En un ministerio que buscó sanar corazones heridos, se percibió cuánto dolor brota de una autoestima destrozada. Personas con dones inmensos, con inteligencia, con nobleza, pero encadenadas por una culpa que no les pertenece. Muchos crecieron en hogares marcados por la violencia, por el desprecio, por el abandono, y en vez de ver la falla en quienes debían protegerlos, asumieron que el dolor era culpa suya. Qué carga tan injusta para un alma tan joven. Cuando se ha vivido así, cuesta mucho creer que uno puede llegar a algo grande. Pero la palabra dice: eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, no por tus méritos, por gracia, por amor, por redención. Los errores son parte del camino. Todos los han cometido. Abraham dudó, Moisés se enojó, David cayó, Pedro negó. Pero ninguno de ellos fue definido por sus errores, sino por el llamado de Dios sobre sus vidas. Cuando se falla, hay que reconocerlo, pero nunca confundir el error con la identidad. No eres tu caída, no eres tu pasado, eres creación de Dios, redimido por la sangre del Cordero.
Hay una diferencia enorme entre decir has cometido un error y afirmar eres un fracaso. Lo primero te lleva al arrepentimiento. Lo segundo destruye tu valor. Satanás acusa, pero Cristo restaura. Cuando se habla con uno mismo, que sea con la voz de la gracia, esa que recuerda, puedes haber tropezado, pero sigues siendo precioso a los ojos del Señor. Las decisiones más sabias no nacen del orgullo, sino de la humildad que se ancla en la verdad de quién eres en Cristo. Las decisiones más destructivas brotan del deseo de agradar al mundo o de compensar lo que se cree que falta. El mundo promete mucho, pero lo quita todo. El Espíritu Santo exige entrega, pero da libertad. Y si hay una clave para vivir desde esa libertad, es esta: piensa en los demás. Antes de actuar, considera: ¿cómo afectará esto a mi hermano? ¿Le acercará al Señor o le herirá? Porque cuando se camina en el Espíritu, se busca el bien del prójimo. Así lo hizo Jesús. Así vivieron los apóstoles. Así se mueve la verdadera fe. Dios no nos diseñó para el aislamiento. Desde el principio dijo: no es bueno que el hombre esté solo. El reino no se construye con individuos aislados, sino con un pueblo unido. No se trata de perderse para que el otro exista, sino de abrir espacio para que ambos crezcan. Donde hay nosotros, hay lugar para el mover del Espíritu. El Señor se agrada cuando el corazón piensa más allá de sí mismo, cuando se tiende la mano, cuando se ofrece perdón, cuando se construye en vez de derribar. Y ocurre algo milagroso. Cuando se piensa en los demás, el cielo se mueve a favor. Puertas que estaban cerradas se abren. Recursos que parecían imposibles aparecen. Porque Dios honra el corazón que honra al prójimo. Cada paso de misericordia que se da en la tierra retumba en el cielo. Cada decisión tomada desde el amor siembra eternidad. Por eso, hoy es el momento para dejar atrás la voz de la culpa, para romper con las mentiras del pasado y para caminar como hijo redimido del Dios viviente. Él te llama por nombre, no para juzgarte, sino para restaurarte, no para exigirte, sino para abrazarte, no para recordarte tus caídas, sino para mostrarte el destino que preparó para ti desde antes de la fundación del mundo. ¿Estás dispuesto a creerle? ¿A dejar que Él diga la última palabra sobre tu vida? En cierta ocasión se escuchó hablar de una mujer de ciencia que había viajado a lugares remotos, cruzando océanos y selvas, no por curiosidad, sino por deseo de entender al ser humano. Visitó islas donde pocos habían puesto pie, y en una de ellas fue recibida con abrazos, sonrisas y una bondad que desarmaba cualquier temor. Los habitantes de aquel lugar no conocían ni cámaras ni ropas extranjeras, pero abrieron su corazón como si hubieran estado esperando desde siempre. Su cultura había sembrado en ellos una convicción: que las personas, en su mayoría, son buenas, que el bien se multiplica cuando se ofrece sin reservas, que la hospitalidad es semilla de vida. Poco después, esa misma expedición llegó a otra isla, cercana geográficamente, pero a años luz en espíritu. Allí, las miradas eran frías, los gestos agresivos, el miedo flotaba en el ambiente como neblina espesa. ¿Qué podía explicar una diferencia tan radical entre pueblos vecinos? No fue el clima, ni los recursos, ni siquiera la historia. Fue una sola cosa: una creencia. En esa segunda isla, desde pequeños, les enseñaban a desconfiar, a cerrar el alma, a creer que el otro era amenaza, y lo que se cree, se vive. Como está escrito: como piensa en su corazón, tal es él. Así, dos pueblos formaron dos mundos, no por lo que tenían, sino por lo que creían del prójimo. Y no es diferente hoy. Lo que una generación cree acerca del hombre, del bien, del mal y de Dios, se convierte en la herencia invisible que marca decisiones, palabras, familias enteras. Cuando se forma una vida desde la infancia,
no hay certeza aún de quién se es. No se nace con identidad definida. Se descubre al calor de miradas, palabras, gestos. El niño aprende si es valioso o no, no por lo que piensa de sí, sino por lo que los demás le reflejan. Y si nadie le afirma, si nadie le levanta la cabeza y le dice, eres creación maravillosa del Altísimo, entonces buscará identidad en espejos rotos. Recuerdo una frase que caló profundo. La mayor tragedia de un ser humano no es morir, sino no encontrar a alguien que le ayude a descubrir lo que realmente puede llegar a ser. Porque cuando alguien mira con aprecio verdadero, cuando un corazón es levantado por otra voz que dice, sí puedes, porque Dios está contigo, ese día comienza la verdadera transformación. El entorno cultural importa, pero más aún importa la manera de interpretar lo vivido. Dos personas pueden pasar por lo mismo y una sale herida, mientras la otra sale fortalecida. ¿Cuál es la diferencia? Lo que cada una cree acerca de su valor, de su propósito, de la fidelidad de Dios en medio del dolor. La autoestima no se fabrica con halagos vacíos, se forja con verdad. Se edifica cuando el alma entiende que no necesita validación del mundo porque ya fue amada en la cruz. El concepto que se tiene de sí mismo impacta toda decisión. ¿Merezco ser amado? ¿Puedo enfrentar este reto? ¿Soy capaz? Aunque estas preguntas rara vez se hacen en voz alta, el corazón las consulta sin cesar. Y muchas veces la respuesta que damos nace del pasado, de lo que escuchamos, de lo que vivimos, de lo que otros nos dijeron que éramos. Pero hoy esa voz interior puede ser redimida. Hoy esa identidad quebrada puede ser restaurada por aquel que no miente, que no falla, que nos llama hijos. Hay una sola forma de vivir con plenitud, creyendo lo que Dios dice de nosotros, no lo que el mundo repite. Porque solo el Creador conoce el valor real de su creación. Solo Él puede sanar la imagen que fue distorsionada. Solo Él puede decir, tú eres mío. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Hay batallas que no se libran afuera, sino dentro del alma. Son guerras silenciosas que nadie ve, pero que definen todo lo que uno es y hace. El momento cuando Moisés envió a 12 hombres a explorar la tierra prometida. Todos vieron lo mismo, la misma tierra, los mismos muros, los mismos gigantes. Pero no todos creyeron lo mismo. 10 regresaron diciendo, no podremos, son más fuertes que nosotros. Solo 2, Josué y Caleb, dijeron, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos la entregará. ¿Qué cambió? No fue lo que vieron, sino cómo lo interpretaron. La fe hizo la diferencia. Así ocurre también hoy. 2 personas pueden pasar por la misma pérdida, el mismo rechazo, la misma herida. Una queda atrapada en la amargura, la otra se levanta en esperanza. ¿Por qué? Porque mientras una repite, esto es mi final, la otra escucha una voz distinta que dice, esto es solo el principio de algo nuevo. Y esa voz es la del Padre. Lo que se cree sobre uno mismo afecta cada decisión, cada paso, cada relación. Hay quienes viven como esclavos de frases que recibieron en la infancia: no sirves, eres torpe, nunca cambiarás. Y aunque pasen los años, esas semillas siguen germinando dudas. Pero cuando se oye por primera vez la voz del cielo que declara, tú eres mi hijo amado, algo se rompe por dentro. Se rompe la mentira, se rompe la condena y comienza el proceso de restauración. Porque nadie puede avanzar en libertad si camina bajo el peso de una identidad falsa. Nadie puede amar sanamente si vive convencido de que no merece ser amado. Por eso Cristo vino no solo para perdonar, sino para revelar quiénes somos. Él no dijo, te acepto porque cambiaste, sino yo te hago nuevo. En Él lo viejo pasa, en Él nace la nueva criatura. Cuando alguien empieza a ver con los ojos de Dios,
Hasta las cicatrices se transforman. Ya no se ocultan, se convierten en testimonio. Ya no se maldicen, se redimen. Lo que otros usaron para herir, Dios lo usa para edificar. No hay error que no pueda ser redimido. No hay historia tan rota que no pueda ser contada con gloria si Cristo la toma en sus manos. Porque no depende del pasado, sino de a quién se le entrega el futuro. Y si el corazón se entrega al Señor, lo que parecía tierra seca se convierte en manantial. Por eso es tan importante revisar qué se cree. No todo pensamiento viene del cielo. Hay pensamientos que esclavizan, que apagan, que ciegan. Pero también hay verdades que liberan, que iluminan, que dan vida. Y esas verdades están en la palabra de Dios. Allí se encuentra el espejo más fiel. No ese que refleja los errores, sino el que revela la imagen divina que fuimos llamados a reflejar. ¿Te has preguntado qué voz está guiando tu caminar? ¿Es la voz del temor, de la culpa, del fracaso? ¿O es la voz de aquel que te formó con propósito eterno? Hoy es un buen día para derribar fortalezas mentales que no vienen de Dios. Es un buen día para alinear los pensamientos con la verdad del cielo. No eres lo que otros dijeron. No eres lo que tus fracasos insisten en repetir. Eres hijo, eres redimido, eres portador de la gloria de Dios. Y cuando esa verdad se cree, no solo con la mente, sino con el corazón, todo empieza a cambiar. La oración vuelve a fluir, la esperanza se enciende, el alma canta, porque donde antes hubo duda, ahora hay certeza, y donde antes hubo sombra, ahora brilla la luz de Cristo. No dejes que otra generación herede las mentiras que tú heredaste. Haz un alto, rompe el ciclo. Declara sobre ti lo que Dios ya ha dicho, que eres amado, escogido, capacitado, sostenido, que tu identidad no está en el pasado, sino en el corazón del Padre. ¿Lo crees? Hermano, hermana, si esta palabra habló a tu corazón, no la dejes pasar como un susurro más. Hoy el Señor te está diciendo, no eres lo que el mundo dijo, eres lo que yo declaré sobre ti. Tal vez has vivido años creyendo que no era suficiente, pero en Cristo lo viejo pasó y todo ha sido hecho nuevo. Tú eres hijo, tú eres hija, tú eres amado, y eso lo cambia todo. Déjame preguntarte, ¿cuál ha sido esa mentira que más ha dañado tu identidad? ¿En qué área necesitas que el Señor te recuerde quién eres realmente? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte, quiero orar contigo. Esta comunidad es familia y aquí no caminamos solos. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien que lo necesite. Tal vez sea justo la semilla que Dios usará para sanar un corazón. Y antes de irte, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo palabras que edifican tu alma. Nos vemos muy pronto, aquí, donde el cielo toca la tierra y donde seguimos creyendo que en Cristo todo es posible. Que el Señor te bendiga y no lo olvides, Él te llama por tu nombre.